Vamos a comenzar dándole el paso a Iago para que podáis ver su pantalla. De esta forma veréis ya el cambio de pantalla donde Iago comenzará a hacer su parte de presentación. Iago, ¿estás ahí? Sí, hola, buenas tardes a todos. Vale, creo que se ve bien la pantalla, ¿no? Imasgal.com. Vale, bien. Primero, antes de nada, queríamos agradecer a todos los asistentes el interés por este seminario, organizado entre Graphisoft España y Imasgal. Antes de empezar con la presentación de la herramienta Archicad, os queríamos comentar un poco en qué consiste la oferta formativa de los cursos de Archicad que estamos desarrollando en Imasgal. Bien, Imasgal es una empresa especializada en BIM. Para Archicad hemos diseñado tres cursos que serían tres niveles diferentes del software. Un Archicad 1, cuyo objetivo es la realización de un proyecto de vivienda unifamiliar a nivel básico. Un Archicad 2, cuyo objetivo es la realización de un proyecto completo a nivel de ejecución. Y después un Archicad 3 que sería con Atlantis y sería un poco temas de visualización y renderizado. Vale. Todos los cursos que impartimos en Imasgal se realizan en modalidad mixta y modalidad online, en dos modalidades. La modalidad mixta consiste en horas presenciales y horas e-learning. En este caso, en estos tres cursos, serían 20 horas presenciales y 25 horas e-learning, y en modalidad online serían 20 horas webinar y 25 horas e-learning. Vale, en ambas modalidades el temario es el mismo. Las 20 horas presenciales o de webinar es lo que serían propiamente las clases, donde se dan todos los contenidos y herramientas que se van a ver en el curso. Y después tenemos una parte learning, esas 25 horas, donde los alumnos realizan las prácticas, una serie de prácticas y exámenes y prácticas para terminar por completo ese proyecto, el proyecto del curso, esa vivienda que vamos a desarrollar en cada uno de los cursos. Vale. También comentar que en estos cursos nosotros damos un manual completo para que el alumno pueda consultar a posteriori durante el curso, donde se explican también todos esos procedimientos que se ven durante el curso. Y toda la información está gestionada mediante una plataforma de formación online en la que los alumnos tienen un foro para consultas entre ellos y con el docente. Tienen mensajería directa también con el docente, y está también la sección de descargas y lo que serían esas pruebas de evaluación, esas prácticas, exámenes. Vale. El horario de las clases suele realizarse en viernes tarde y sábado mañana. Serían 2 fines de semana y en 4 sesiones de 5 horas. Entre semana realizamos esa parte e-learning, y esa parte e-learning tiene tutorías diarias, es decir, el docente está en la plataforma de formación durante ese horario de tutorías, y en ese horario de tutoría se solventa las dudas vía mensajería directa con el alumno, y también se pueden solicitar en ese horario de tutorías webinars, digamos, privadas, para un alumno en concreto que tuviera unas dudas un poco que no se puedan solventar mediante mensajería. Utilizaríamos esas tutorías. Haríamos unas webinars en esas tutorías. Vale. En los cursos online, lo que sería mediante webinar sería pues parecido a lo que estamos haciendo ahora, pero habría una diferencia, que es el docente en todo momento hace un control remoto también de la pantalla del alumno para solventar las dudas a medida que él va haciendo los ejercicios, porque el proyecto en sí se va haciendo en las propias clases se van haciendo. El docente explica una parte, el alumno va haciendo todo ese proyecto. Si tiene dudas, el docente hace ese control remoto. Vale.
También en esta modalidad online, si algún alumno no puede asistir a alguna hora de las webinars, podría consultarlas posteriormente en la web, en la plataforma de formación, mediante la grabación de las mismas. Vale, los cursos se reparten, estas 45 horas se reparten durante todo un mes, a lo largo de un mes. Son cursos que requieren cierta dedicación, evidentemente, pero que creemos sirven para que el alumno pueda trabajar con la herramienta con Archicad. Vale. Con respecto al tema de las licencias, los alumnos dispondrán de una licencia educativa por un año de duración, interesante para practicar después del curso y para hacerse con la herramienta. Y después, bueno, en principio esto sería un poco lo que os queríamos comentar. Ahora os vamos a dejar con José Juan. Esperamos que disfrutéis del curso y, bueno, y muchas gracias por asistir. Muy bien, muchas gracias, Diego. Bueno, pues vamos a mostrar de nuevo mi pantalla, donde ya estáis viendo el entorno de Archicad para poder hacer la presentación. Bueno, como digo, es una presentación genérica de Archicad. Archicad 18 es la versión que actualmente tenemos disponible. Es cierto que en breve ya dispondremos, o por lo menos ya se anunció la versión 19 que tendremos en versión internacional en un mes más o menos. Y posteriormente tendremos, a final de verano, tendremos aquí la versión 19. Bien, hablamos un poco de Graphisoft para saber quién es. Seguramente muchos de vosotros ya lo sabréis, pero Graphisoft es la empresa que escribe Archicad. La delegación de Archicad España está en Madrid. Para cualquier consulta tenéis la posibilidad de entrar en graphisoft.es y, ya digo, consultar y poneros en contacto con nosotros ante cualquier duda que tengáis. Y a través de myarchicad.com también tenéis la posibilidad de tener el portal a vuestra disposición, el portal de descargas de todos los productos de Graphisoft. Estáis presente en todo el mundo, no es una empresa que solo haga un programa en un lugar concreto, sino que, como digo, lo hace en todo el mundo, en varios idiomas, y os muestro aquí una pequeña captura de los requisitos que Archicad pide. Los requisitos son más o menos los mismos que pediría un sistema operativo actual, ya sea Windows 8.1 en Windows y en Macintosh. Es la única herramienta que trabaja indistintamente herramienta BIM, que trabaja indistintamente en Macintosh y en Windows. El servidor BIM es una herramienta que acompaña a Archicad de difusión totalmente libre, puesto que quien determina quién puede usarlo es el cliente de Archicad y nos permite trabajar en grupo con todos los usuarios que nosotros queramos vía Internet y con el mismo proyecto totalmente compartido de forma simultánea. Bueno, todos estos años, desde el año 84, han provocado que Archicad sea la herramienta más experimentada en poder hacer esto. Gracias a eso también se ha escrito de la manera que se ha escrito y la dirección que ha tomado hacia un mundo Open BIM o BIM es esta. Es decir, el tener la experiencia de 30 años de trabajo de muchos usuarios que lo que pretenden es poder ser multidisciplinar a la hora de no tener que cerrarse en una herramienta o en un grupo de herramientas de un solo fabricante. Cada usuario puede trabajar con la herramienta que quiera y después comunicarse con ella a través de los formatos más habituales. IFC, por supuesto, como base del OpenBIM, pero cualquier otro formato. Bien, pues vamos a ver si podemos explicarlo con este modelo que quiero que sea la base de nuestra explicación. Alguno ya lo hemos utilizado en otras versiones, pero va adaptándose a las distintas versiones de Archicad. En este caso, ya digo, por querer hacer una explicación general, vamos a utilizarlo, que creo que es muy apropiado. Bueno, estamos viendo una ventana de planta donde vemos un grafismo, en este caso con que son las superficies que utiliza Archicad, con cotas, digamos que un grafismo que podría ser utilizado por cualquier programa de CAD o BIM, en este caso un BIM de arquitectura. A ver, es importante que si en algún momento el sonido se entrecorta es por una cuestión de
de requerimientos gráficos que al moverme yo, ya sea con una ventana 3D o al hacer algún zoom y mostrar toda esa información gráfica, puede interferir en la parte de sonido. Bueno, yo procuraré estar callado mientras hago ese tipo de zoom o ese tipo de movimiento. Espero que no se me olvide. Bien, este edificio son las oficinas de Microsoft en el Graphisoft Park en Hungría. Lo estábamos viendo en planta y ahora llamamos a la ventana 3D para que nos lo muestre en cónica. Todas las vistas de Archicad son vistas de trabajo, no es una vista únicamente para visualizar una sección o para visualizar una imagen en 3 dimensiones. Desde cualquier vista axonométrica, cónica o cualquiera, insisto, incluso ahora lo veremos también con los listados, se puede modificar el proyecto. Todo está perfectamente conectado en un solo fichero. Bueno, toma cierto... Bueno, aquí estaba interactuando otro programa en medio. Aquí estamos viendo el edificio, ¿de acuerdo? Entonces, lo que decía que interferirá en el sonido será movimientos de orbitar como este, que si bien lo puedo hacer perfectamente cuando estoy trabajando, ahora en este tipo de conexión de compartir la pantalla hace que sea... Así que intentaré no mover mucho la pantalla para que no os afecte. Bien, pues veis que no es un edificio pequeño, es un edificio grande, hecho con Archicad, por supuesto, y donde quiero un poco explicar cuáles son las mejores opciones que nos ofrece cualquier aplicación BIM y en concreto Archicad a la hora de trabajar. Este modelo, como veis, se puede modificar aquí, es decir, podemos seleccionar los elementos independientemente de poder pedir información y poder entrar a definir antes, durante o después cuáles son los atributos de cada elemento. Veis que podríamos moverlo, podríamos editarlo, lo que nosotros quisiéramos, o entrar en sus definiciones para modificarlo, pero vamos a ir poco a poco intentando explicar cómo trabaja Archicad. No es un simple modelador en 3 dimensiones. El edificio virtual es siempre el concepto sobre el cual trabajó Archicad desde el año 84 y posteriormente, cuando esta tecnología o este método de trabajo BIM hace que, porque ya está suficientemente madura la industria, y sobre todo también el hardware, ¿no? Y todo el campo informático, aparte del técnico en cuanto a arquitectura, se adapta con ese modelo 3D virtual a la metodología BIM. ¿Qué quiere decir esto? Que toda la información va a ser recogida no solamente gráficamente desde el modelo, sino la información de mediciones, estructuras, instalaciones, análisis energético, bueno, pues todas las disciplinas que al final intervienen en el proceso de no solamente de construcción del proyecto o del modelo, sino también durante su vida. Entonces vemos que ahora la visualización de la planta, en este caso la planta primera de cota que estamos viendo, ya solo vemos esa información, insisto, como de una planta de cotas, y ahora vamos a hacer algún cambio o documentar, por ejemplo, en la planta segunda vamos a insertar algunas cotas, ¿de acuerdo? Para ver cómo se comporta a la hora de empezar a recoger la información. Si ya hemos introducido esos elementos de constructivos, que sería la geometría de este edificio de la izquierda, en este caso, vamos a acotarlo. Hay muchas formas de acotar, en este caso vamos a utilizar una acotación automática que nos ofrece Archicad y lo que haremos será, bueno, pues decir que con estas opciones por defecto, que nos acote los huecos, tanto puertas como ventanas en los extremos y que nos ponga tanto las estructuras como la geometría externa y acotación total. Seguramente esta acotación automática nos repetirá algunas cotas que nosotros posteriormente podríamos determinar si queremos mantener o modificarlas de forma manual, por supuesto, por parte del usuario. Bien, ya tenemos esta planta acotada, por lo menos exteriormente, y quiero acercarme a esta zona para hacer alguna modificación. Archicad, por supuesto, ha recogido esa información. Vamos a apartar esta cota de nivel de aquí y vamos a seleccionar esta puerta en nuestro modelo, la cual le vamos a decir que el punto de inserción es ese que tenemos. Vemos que podemos modificarlo tanto su ancho, en este caso, como su posición. Vamos a colocarla en ese punto. Y esto de acotar está muy bien, pero lo bueno que tenemos es que Archicad va a estar reacotando continuamente para nosotros.
Inclusive, si hacemos una modificación, en este caso no de la posición, sino que a sentimiento cambiamos su dimensión, vemos cómo no solamente cambia la cota, sino también el marcador de nuestra puerta. Bien, evidentemente, que esté conectado tanto la geometría para que nos diga cuáles son sus cotas y si modificamos la geometría, estas cotas asociadas también se modifiquen, es una ventaja. Pero vamos a hacer algún cambio más. Si llamamos a un listado, por ejemplo, de puertas, podemos configurar listados de todos los elementos que estemos insertando en Archicad para luego contabilizarlos de cara a una memoria carpintería o de cara a control por nuestra parte de superficies para la memoria del proyecto o incluso para hacer listados de mediciones, ¿no? Podemos hacerlo a través de Excel, podemos hacerlo a través de Word para memoria, podemos hacerlo a través de IFC, por supuesto, y BC3. Bien, entonces nos está dando un listado, en este caso, de las puertas, recogiendo los elementos que nosotros hemos determinado previamente. Por supuesto, si nosotros guardásemos desde aquí ya, sin necesidad de esperar a más que crezca el modelo, ya podríamos darle al carpintero o a quien nos tuviese que dar cierto presupuesto de la carpintería. Vemos que podemos guardarlo a Word o a Excel o a PDF, XLS, bueno, distintos formatos que nos permitirán comunicarnos con quien necesitemos. Bien, y aquí vemos esta puerta que dice 1.20, 1.23, vaya, 1.22.89. Esta puerta es la que yo acabo de modificar de forma manual. Si tenemos alguna duda, porque aquí lo tengo muy controlado, pero en un proyecto cuando es muy grande y hay cientos de puertas, pues no es tan fácil seleccionar una puerta como lo que venir aquí al listado y verla, ¿no? Entonces lo que podemos hacer es, tanto en ventana 3D como en planta, decirle que me seleccione la puerta y que me lleve y me centre o me fije dónde se encuentra esta puerta de la que me estoy dirigiendo. Efectivamente se queda seleccionada, esta es justamente la que yo estaba modificando en el mismo lugar donde estábamos, que podríamos haber estado en otra parte del proyecto y me hubiese traído hasta aquí, pero vamos a continuar con esta idea para ver qué es lo que nos ofrece el poder trabajar no únicamente con a una parte gráfica, sino con el propio listado. Si yo le digo que esto mide 1.50, vemos que va a cambiar a 1.50, que el grafismo de nuestra puerta, en este caso en el alzado, también va a ser modificado. Y si vuelvo a la planta, ¿verdad? La puerta no solo aparecerá modificada con 1.50, sino que la cota que está asociada a ella también, por supuesto, esto en la planta, en los alzados, en todos los documentos que acompañan a al modelo de Archicad. Esto es una gran ventaja. Por supuesto, de cara a trabajar con un programa de CAD no tiene ningún tipo de color el trabajar con un programa de BIM y con CAD genérico y, por supuesto, a la hora de trabajar con programas arquitectónicos BIM, el poder modificar desde cualquier vista solo lo puede ejercer efectivamente Archicad. Bien, no solo ganaremos en esta conexión entre todo el modelo, sino que ganaremos también en tiempo a la hora de... Entiendo que en la asistencia hay usuarios ya que conocen lo que es el método de trabajo BIM, pero habrá gente que no sepa lo que es y que no conozca un programa como pueda ser Archicad, ¿de acuerdo? Vemos que yo he llamado al alzado, lo estoy gestionando todo a través del navegador, en el cual tengo distintas vistas que puedo ir llamando, algunas las voy modificando y que afectan siempre al modelo, pero cuando yo llamo a un alzado, aparte de mostrarse de forma automática los niveles de los pisos o la red estructural donde se comportan los pórticos o las crujías de los elementos estructurales, vemos que cuando yo mezco tiene un grafismo correcto, pero aquí no hay ningún elemento dibujado, es decir, aquí estamos construyendo y cuando seleccionamos un elemento vemos que es un muro el cual se ha determinado de la forma que, insisto, antes, durante o después, cómo es. Si es de una sola capa, si es un compuesto, si es un elemento personalizado. Perdonad que hay...
Bueno, he preferido silenciar un momento el sonido, puesto que ha pasado una obra cercana y nos ha afectado en el sonido. He preferido... Vamos a continuar. Entonces decía que aquí, antes o durante o después, podíamos modificar y decir cómo es nuestro muro, en qué capa se encuentra, cuáles son sus formas de visualizaciones. Todos los elementos que veis en este alzado son elementos constructivos. No hay ningún elemento de tipo línea o de tipo trama, que podría haberlos. Tenemos las herramientas de documentación para utilizar líneas, lo que queramos, pero hasta estos elementos que aquí veis como una sola línea, no es una línea, sino que es un elemento que se ha colocado de forma automática en red estructural y que aparece en nuestro alzado de esta forma. Esto es un muro cortina, donde aparecen pilares, donde aparecen muros. Todos los elementos son elementos constructivos con el grafismo correcto. Sí, vamos a minimizar el panel de webinar y continuamos viendo o haciendo mención que también podemos conseguir, en este caso, este edificio, que es un edificio alargado, que estábamos viendo antes el alzado lateral, pero si vemos frontal, ahora vemos el lateral, vemos que también el grafismo podemos conseguirlo por medio de área distante, consiguiendo que tengamos sombras y colores con tramas o que estos desaparezcan. Esto no es un dibujo, sigue siendo un muro que se grafía de forma diferente por estar retranqueado o formar parte del edificio que está más atrasado. Continuamente vamos a tener siempre ayudas en secciones, en alzados, en todas las vistas de Archicad para que el grafismo sea el correcto. Podremos acotar, documentar, seleccionar, modificar todos los elementos dentro de nuestras vistas. Y si no queremos que tenga colores, como es el caso, estamos viendo todos los alzados, si llamo ahora a este alzado posterior al primero que hemos visto, vemos que efectivamente aparecen con sombras pero sin colores para que nos dé la volumetría de un solo golpe de vista de nuestras sombras. Sombras que se calculan de forma automática y con verdadero rigor. Vemos que hasta tiene en cuenta cada uno de los perfiles de nuestras ventanas dependiendo cómo se han definido. Ventanas, barandillas, todo perfectamente calculado y visualizado para que nuestro modelo se visualice de forma correcta y tengamos buen grafismo. Si hablamos de alzados, lo mismo ocurre con las secciones. Yo estoy ahora llamando a una sección, haré ahora un par de secciones para que veamos cómo se comporta y con qué rapidez trabaja Archicad con un modelo como el que estamos trabajando. Vemos que en la sección, esta sección, aparte de la documentación que tiene, de forma gráfica aparece bien grafiada y vemos que también se limpia. En el alzado no había intersección entre distintos muros por formar un mismo plano, sino que Archicad limpiaba por formar parte de los mismos materiales, pues ahora en sección estamos haciendo lo mismo. Vemos cómo Archicad se limpia perfectamente con los muros, esa escalera o en este caso contra el forjado, cuando el forjado tiene más de una capa, pero lo que es la parte constructiva o la parte de estructura se limpia perfectamente con nuestra escalera. Si además seleccionamos un tabique, vemos cómo este penetra y esto lo hace Archicad de forma automática, atravesando el pavimento, el aislante o los elementos que en este caso nosotros hemos decidido hasta llegar a la capa de compresión y si estas texturas o estas tramas son con las mismas características, se unirá continuamente en todos los elementos. Decía que yo haría una sección. Vamos a ver esto que estoy diciendo. Es decir, podemos ver una vista que ya se ha hecho. Es verdad que por tiempo y por no necesitar de estar esperando, puesto que vía internet esperar durante 30 segundos puede ser mucho tiempo a la hora de generar o estar viendo una presentación, vamos a hacer una sección. Mirad, las secciones no tienen que ser ortogonales únicamente, esa es la sección que estábamos viendo hace un momento. Pueden ser incluso inclinadas, dependiendo de lo que nos venga bien en nuestro modelo. Solo tenemos que hacer una línea que corte a nuestro modelo, lo mismo en alzados, hacia donde queremos visualizarla y posteriormente podemos incluso cortarla, ¿no? O segmentarla, mejor dicho, para que podamos ver lo que nosotros queremos de nuestro modelo. Vemos que podemos modificar a voluntad por dónde va a pasar la sección para que luego se visualice como estamos diciendo, ¿no? Voy a decirle que se vea toda esa escalera para que luego nos aparezca, aunque sea no muy habitual este corte que estoy haciendo, pero vamos a ver qué tiempo toma Archicad para hacer esta sección desde cero. Pues vemos que lo que hace es procesar todo el modelo y darnos la información necesaria
para que tengamos esta vista que ahora vamos a ver enseguida. Bueno, ya la tenemos. Este es el tiempo que toma Archicad, en este caso, para mostrarnos la sección del hueco de ascensor, la escalera, por supuesto, pues sesgada, tal y como estábamos viendo, que los elementos se han limpiado de forma automática, que además, si necesitamos hacer algún tipo de modificación, esto lo vamos a poder hacer perfectamente, que vamos a poder decidir cómo se visualiza. Vamos a decirle que esta sección se actualice o no de forma automática también, cómo se va a grafiar, si los elementos cortados se grafían con una u otra atributos, que se muestren los niveles o no se muestren los niveles. Bueno, tenemos todo el control de todas las vistas, no como consecuencia de los elementos, sino de cada una de las partes de mi edificio. Por una parte las vistas, por otra parte los elementos, por otra parte los objetos, todo se podrá modificar antes o después de nuestro modelo. Si nosotros borramos la puerta, se modificará en la memoria de carpintería, en la planta, en todos los lugares. ¿Vale? Bien, pues podemos hacer tantas secciones como queramos para documentar nuestro modelo, al igual que detalles, hojas de trabajo y lo que queramos, con las características también de escala, plumillas y demás. Y vamos a llamar a otra vista, en este caso, que será una vista de sección también, pero en 3 dimensiones. Y la llamamos así, como hago ahora mismo, pero estamos en la misma situación de hace un momento. Vamos a ver esto que estoy diciendo. Vemos que es una vista cónica, donde los elementos no están en verdadera magnitud, pero podemos acotar, es decir, esa acotación sí es en verdadera magnitud, donde el grafismo es vectorial, donde no perderemos, por mucho que nos acerquemos, perderemos la calidad, puesto que es un elemento vectorial, insisto, que podrá ir acompañando a nuestros planos y a nuestra documentación. Y vamos a ver cómo podemos generar esto. Yo hice antes una sección, vuelvo a la planta y vamos a colocar un marco de selección así, por ejemplo, de esta manera, que afecta a todos los pisos y vamos a llamar todo esto a la ventana 3D. Bueno, vemos que también los tiempos son pequeños a la hora de generar cualquier visualización. Lo orbito esperando que el sonido no sea afectado, ahí lo estamos viendo. Esta es nuestra caja de escalera. Bien, esto podemos llevarlo a información de nuestro modelo, pero siempre será una vista bitmap, ¿no? Aunque lo guardemos en JPG con mucha calidad o lo incorporemos a nuestros planos, será una visualización bitmap. Si queremos que esto sea vectorial, lo único que tenemos que hacer es llevarlo a eso, un documento 3D, donde nosotros podemos llamarlo escalera, ¿verdad? Le decimos escalera, creamos ese documento. Por supuesto, en cuanto lo creamos, ya está disponible en nuestro navegador, que tenemos siempre disponible, como digo, estamos viendo ahí la escalera que acabamos de crear en mapa de proyecto. Toda la documentación que vayamos generando, más pisos, más secciones, más documentación, vemos que lo estamos aquí. Siempre va creándose. Y el grafismo que aquí estamos viendo, vuelvo a acercarme. Si bien tenemos una trama que no determina las partes constructivas, sí podemos decírselo en este caso a la documentación o a la vista, para decirle que se autorreconstruya y que los elementos cortados tengan la trama de superficie que determina cada uno de los elementos con los que se construyó. Con lo cual veremos que lo mismo que veíamos hace un momento en la sección ortogonal, podemos ver en nuestra sección 3 dimensiones perfectamente grafiada, sin necesidad de hacer ninguna incorporación de detalle ni nada. Buen grafismo, buena visualización y siempre vivo. Es decir, cuando digo vivo es que no solamente sobre este modelo, sino sobre, pues si estábamos hablando en este caso de la galería, o mejor dicho, de esa zona que ya estaba creada, esta vista no es una vista que no se pueda modificar. Yo puedo seleccionar mi ventana, esta misma ventana, entrar en la definición de los elementos
ventana o de la carpintería o de las bibliotecas de... Vamos a hacer esto más así para que se vea. Toda esta biblioteca acompaña Archicad. Son elementos constructivos, perdón, paramétricos que literalmente pueden hacer cualquier tipo de ventana, puesto que nos va a permitir modificar cuáles son sus medidas, pero no solamente para modificar sus medidas del hueco, sino si las medidas que vamos a hacer es de la hoja o del paso libre, y las definiciones de esta nos va a permitir decir si tiene o no vierteaguas fuera o dentro, si va a tener cualquier tipo de parámetro, vamos a poder modificarlo antes, durante o después, y vamos a poder decidir, pues ahí lo estamos viendo, si tiene cualquier cosa que nosotros decidamos, vamos a poder definirla. Y no tenemos por qué pensar que siempre tenemos que definir todo. Podemos definirlo de una forma muy ambigua, muy genérica, y posteriormente decirle que efectivamente va a ser modificada, ¿no? No hay ningún problema. Bien, pues vamos a decirle que es otra ventana. Así que no queremos que sea una ventana de hojas fijas, le decimos que tenga, pues con las mismas dimensiones, manteniéndolas, que tenga una división horizontal, por ejemplo, y le decimos OK, y veremos cómo no solamente aparece el cambio en esa ventana, no en el resto, que podía cambiar a todas las ventanas, no es una familia, es un elemento paramétrico individual que me permite cambiar de forma selectiva y con control por mi parte todos los elementos. Bien, a la hora de grafiarlo hemos visto que podemos generar documentación, pero esta documentación también puede ser de las mismas vistas de distintas maneras. ¿Qué quiero decir? Pues que tanto en ventana 3D como en ventana de planta o sección, los mismos elementos se pueden grafiar de distintas formas. Vamos a ver un ejemplo, en este caso, con la ventana 3D. Se está generando otra vez el total de la ventana 3D con unos atributos. Ahí lo estamos viendo, más cercano, en este caso, esta vista. Bueno, pues esta vista podemos verla así como estamos viendo, con texturas, colores o con sombras inclusive. Para que nos dé, bueno, por supuesto Archicad hace estudios de asolamiento y demás, porque vamos a poder situarlo en el lugar del mundo que nosotros queramos, para poder hacer también análisis energético que incorpora Archicad. Pero ahora lo que me interesa es ver, por ejemplo, una vista alámbrica, pero no totalmente alámbrica, del mismo modelo. Aquí no lo estamos viendo, ha tardado un tiempo en calcular esas sombras, pero no solamente las sombras, sino los elementos que dentro hay. ¿Por qué? Pues porque este edificio tiene también instalaciones. Los elementos MEP son importantes de cara a comunicarnos con los especialistas de instalaciones y que los elementos lleguen a él si hacemos un predimensionado o incluso si él nos lo manda ya de forma directa para que nosotros lo podemos recoger en 3 dimensiones y así poder detectar colisiones o cómo interfiere en los demás aspectos de nuestro modelo. Entonces, vemos que ahora es la misma vista, ya no hay sombras, no está totalmente alámbrica, sino que los elementos alámbricos son los elementos constructivos, con lo cual nosotros por capas podemos decir qué elementos nos interesa ver con más importancia o no. Voy a callarme un momentito para acercarme y que así no afecte al sonido. Bueno, supongo que la rotación no es tan suave como aquí la veo, seguramente en vuestras pantallas da un salto. Estos elementos, como digo, son elementos no objetos simplemente, sino que son elementos, como digo, MEP, que me permitirán determinar cuáles son sus atributos a la hora de que sea un codo, o un tubo, o un elemento, un fan coil o un ventilador o cualquier otro elemento, no solamente para, por supuesto, aires acondicionados o estaciones de humos, sino de cara a fontanería, saneamiento o cualquier otro tipo de instalación, ¿no? Bien, pues por supuesto, esto que vemos en ventana 3D también lo vamos a ver en la planta. Los elementos se comportarán exactamente igual a la hora de ser modificados. Donde mejor se preste, modificaremos los elementos. No tenemos que cerrarnos a modificar un modelo BIM en una ventana de 3D. Podemos modificarlo en la simple
ventana de planta, porque podemos seleccionarlo y posteriormente decir cuáles son. Vemos que podemos, ¿veis?, moverlo. Está conectado entre sí, son objetos inteligentes, no es un objeto cualquiera. A pesar de formar parte de otros objetos y estar agrupados, se pueden modificar. Bien, pues la idea de trabajo con el MEP modelador de Archicad es poder no hacer ningún tipo de dimensionado ni cálculo de secciones, sino lo que podemos hacer es modelarlo para poder filtrar y exportar el modelo para luego recogerlo desde una aplicación de cálculo. Cuando digo esto es, si hacemos un símil, es cómo se comportaría una estructura. Seguramente en un proyecto básico haríamos algún tipo de predimensionado de nuestra estructura para colocar los elementos con unas bases de secciones aproximadas para que luego eso sea exportado. La persona que tiene que calcularlo ya no tenga que diseñar la estructura, sino que hemos sido nosotros quienes la hemos diseñado y luego vuelva. Pues aquí esta es la idea que nosotros tenemos de cara a trabajar con MEP. Si bien podemos únicamente recibirlos, le damos la arquitectura a la persona si confiamos en ella para que sea él quien haga el cálculo y diseño de la tanto estructura como de los elementos MEP. Bien, pues vamos a continuar explicando esta parte de visualización que decía. Con Archicad podemos decidir que los mismos elementos se visualicen en distintas, según nuestras necesidades, de distintas maneras. Vamos a la vista primera que teníamos, ¿de acuerdo? Donde vemos que aparecen colores de las zonas que llamamos o que utilizamos en Archicad para hacer superficies, donde aparecen también tramas, donde aparecen, bueno, pues los elementos que aquí aparecen, tanto las puertas, que pueden tener distintos grafismos o depende de la escala, mejores grafismos, los vamos a poder decidir continuamente. Es decir, podemos decirle que a la hora de visualizarse esa vista de planta, en este caso planta baja, podemos decirle que las puertas se visualicen con los marcadores o sin ellos, o que no se muestre la puerta, solo la abertura, o que no se muestren los contornos, o incluso para una planta de techos que no se visualicen esas puertas siquiera. Cuando nosotros le digamos OK, pues afectará a estos nuestros modelos. Con lo cual podemos conseguir que por medio de o capas o visualizaciones o lo que nosotros determinemos, ya como hemos visto también en la parte alámbrica en la ventana 3D, ahora ya no aparecen ni tramas ni colores de nuestras zonas, a pesar de que las zonas están ahí disponibles para nosotros, por supuesto, y ser cuantificadas. Podemos visualizar los mismos elementos, pero sin cotas. Podemos visualizar los mismos elementos, pero ya no aparecen nuestras puertas, sino que, ya no aparecen los marcadores, pero sí aparecen nuestras puertas. O incluso podemos hacer que no aparezcan, como decía yo hace un momento, las puertas, pero sí aparezcan las zonas para ver circulaciones o distintas categorías de zonas, de superficies que necesitamos utilizar, pero que no aparezcan sus sellos para no llenar de información este plano, que no me interesa. O, como decía, tampoco quiero que tenga más que una planta limpia donde no aparece ya nada más que la distribución sin ningún tipo de cotas, puertas ni demás elementos. Podríamos decir que no apareciesen ni siquiera los sanitarios o demás elementos. Pues esto mismo podemos hacerlo también con la visualización 3D, es decir, los mismos elementos podemos determinar gracias a visualización parcial de la estructura que se vean los muros completos o los forjados, donde aparece, pues aquí podemos ver que ese muro, pues no es un muro, vamos a verlo de esta forma. No es un muro único, sino que está compuesto por varias capas y esas capas, además, que por cierto podemos hacernos tanto para muros como para vigas y pilares una biblioteca que nosotros queramos, decía que vemos que pues tiene una forma de una vierteaguas, que podría ser de cualquier material, chapa, plegada o lo que nosotros determinásemos, donde las distintas capas tienen un apartado que puede ser acabado, núcleo o distintas visualizaciones o elementos que van a afectar a las visualizaciones de nuestro modelo. Si nosotros le decimos a Archicad que no queremos ver
Vamos a cerrar esto diciéndole que no queremos guardarlo, no queremos hacer la modificación. Decía que si nosotros a Archicad le decimos que no queremos ver el modelo completo, sino queremos ver los inacabados, el muro estará ahí en la vista que nosotros queramos, por supuesto lo podemos hacer, y lo que hará será decir que o mostrarnos sin ese acabado, la misma vista sin ese acabado. Sin ese acabado o solamente, bueno, ya vemos como ya desaparece el ladrillo, donde se queda con esta visualización que sería los elementos aislantes, o le decimos que no queremos ver nada más que el núcleo, con lo cual nos quedaríamos con los elementos de fábrica estrictamente. O decirle que no, que solo queremos ver los elementos de carga. Esto es muy interesante de cara a comunicarnos con alguien que haga estructuras, por ejemplo. Vemos aquí cómo cambia la cosa. Incluso podemos decirle que son los elementos de carga, como decía. Eso también las vistas nos lo van a permitir. Si yo ahora llamo a la siguiente vista, pues vemos que solo aparecen los elementos de carga. ¿Dónde aparece estos elementos? ¿O quién le ha dicho a estos distintos elementos que se están mostrando que son de carga? Pues ahí vemos cómo en la parte de etiquetado de Archicad podemos decir que los elementos sean de carga o no sean de carga. Amén de poder decirle si es qué estado de rehabilitación tiene y cuál es la información que queremos que mande al IFC por medio del gestor de IFCs, que también es muy importante, el poder hacer propiedades que luego puedan ser no solamente listadas, sino enviadas en ese IFC para comunicarnos con cualquier profesional, ¿no? Bueno, pues vamos aquí a cancelar porque antes de irme de esta vista, que es la misma, es muy importante esto tenerlo sabido, que es la misma que esta otra, es decir, esta, aquí tenemos sin apagar capas, sino simplemente diciéndole que los elementos no queremos que se vea toda su arquitectura o toda su composición, simplemente un clic, me permite que los elementos se dejen de ver en la vista que nosotros queramos. Si nosotros ahora a esto le decimos que queremos guardarlo como un formato IFC para mandárselo, vamos a dentro de aquí el escritorio, vamos a irnos a iMassGAL y aquí vamos a guardar un IFC, que en este caso voy a utilizar un traductor, bueno, distintos traductores, esto es también muy importante a la hora de guardar un IFC. Si sabemos que un IFC es un estándar y que casi todas las aplicaciones BIM deberían leerlos correctamente, podemos adaptarlo todavía más específicamente para un programa específico. En este caso para Trical, por ejemplo, para Zipe o para el que nosotros queramos. Si yo guardo, podemos decidir con este traductor qué es lo que quiero guardar, si quiero guardar todos los elementos o solamente las instalaciones o la estructura, y de la estructura los elementos de carga y qué opciones de visualización coordinada 1 o 2 y si quiero que le mande las medidas y si quiero que le mande algún tipo de propiedad que yo he creado. Esto lo podemos hacer gracias a los traductores. Bien, pues vamos a decirle que efectivamente guarde este modelo para este IFC. Lo guardamos para ver el tiempo que tarda en guardarlo, por supuesto, y sobre todo para visualizar en cualquier otra aplicación que podríamos utilizar. Hay distintos visualizadores gratuitos, pues ya sea de DSCAD Viewer o Solibri Viewer o Teclab Insight o el que uno prefiera, ¿de acuerdo? Si nosotros abrimos esta aplicación, en este caso de DSCAD, lo que pretendemos es ver cuánto de fidedigno o cómo ha escrito Archicad ese modelo por si no lo ha escrito correctamente y nos faltan cosas. Esto también podría ser una falta de lectura del visualizador, por eso es bueno tener varios. Cuando mandamos a alguna aplicación podemos dudar de dónde se encuentra el problema, si en la aplicación que lo ha escrito o en la aplicación que lo ha leído. Entonces, por eso es bueno tener para poder utilizar y afinar mejor los traductores. Si vamos a ese iMassGAL donde supuestamente ha escrito o sea, ha sido escrito esta estructura, podemos echar un vistazo a ver si yo he utilizado bien el traductor, si ha hecho una buena guardado de nuestro modelo. Pues ahí estamos viendo que efectivamente aparece la información que yo tenía en pantalla dentro de Archicad. Bueno, tenía un marco de selección hecho donde esta parte de la parte final estaba cortada y seccionada, pero como el IFC no puede cortar los elementos, o por lo menos si tengo varios seleccionados no puede mandar
partes de él, sino mandará todo, por eso aparece. Y, por supuesto, si entramos en la definición de cualquier elemento, veremos que la información sí es correcta en cuanto a que ahora me quiero centrar en que hace mención a que tiene carga y que es verdadero. Es un elemento con carga, que es por eso por lo que yo lo mandaba y por eso aparece en este IFC. Amén de otras informaciones de dimensiones y quién lo ha escrito y demás. Con lo cual vemos que efectivamente tenemos muchas formas de visualización, pero no solamente de visualización, sino de comunicación. Si hablamos de toda esta información gráfica que tenemos, por supuesto habrá que documentarla, como siempre hemos hecho, a la hora de llevarlo a planos, ¿no? Cuando llamamos en Archicad a un plano, vemos ahora cómo empieza a actualizarse, lo vamos a ver enseguida en cuanto llame a una vista que hayamos modificado, el sótano no lo hemos modificado. ¿Cómo se crean los planos en Archicad? ¿Cómo podemos colocar las vistas en nuestro modelo? Vamos a verlo enseguida. Llamo a la planta baja, de nuevo para que veáis que es la reproducción de las vistas que hemos visto. Y si llamo a la planta segunda, vemos cómo de forma automática debería actualizarse, tomar el tiempo de actualización para que veamos que efectivamente aparecerán los elementos que hemos nosotros insertado, en este caso las cotas, y donde efectivamente desde el listado habíamos modificado nuestra puerta que aparece con 1.50 y que ya en nuestros planos se ha actualizado sin tener que tener nosotros control sobre ella. ¿Cómo insertamos nosotros la información en nuestro modelo? Pues mirad, si yo que era la planta segunda y pretendo que siga siendo la planta segunda, lo que hago es borrarla en este caso. Lo único que tenemos que hacer es arrastrar la información a nuestro modelo. Vamos a ver alguna de las vistas que hemos hecho o hemos ido haciendo conforme trabajábamos explicando esta presentación. Si cogemos la planta segunda donde estaba la puerta, vamos a insertarla en nuestro plano. Ahí vemos cómo aparecerá estrictamente la vista de planta segunda de nuestro modelo. Ahí lo vemos. Solamente la vista, claro, esto puede ser a la hora de modificar, de insertarlo como un simple detalle, ¿no? Para centrarnos en una parte, pero es la misma información que he utilizado, voy a hacerlo ahora, perdón, con la planta segunda del bloque en el cual hemos trabajado. La parte izquierda, donde aparecerá efectivamente también, pero habíamos hecho alguna vista más, ¿no? ¿Qué habíamos hecho? Pues un listado de puertas. Bueno, aquí lo estamos viendo, como podemos. Esto lo voy a mover también aquí para que no nos moleste. Es la misma planta, pero con distintas escalas y con distinta visualización. Si lo que hago ahora es traer el listado de puertas, pues tan sencillo como, una vez traído el listado de puertas, redimensionarlo para que forme parte de mi modelo. Y también traeré esa escalera que traje o incluso la sección que generé para que veamos que va a estar siempre y continuamente actualizado. Y solo tengo que arrastrarlo para que forme parte de nuestro plano. Además, podemos hacer que, aquí lo estamos viendo, podemos hacer que se actualice o que no se actualice de forma automática. Lo digo por si solo venimos al plano a ver documentación, no tenemos por qué hacer o tener que esperar esos tiempos de espera cuando solo queremos ver cierta parte de la información. Ahí lo estamos viendo, como vamos a darle un poquito más de ancho para que tenga únicamente 2 columnas. Como Archicad se encarga de que tenga ese dimensionado, vamos a colocarlo ahora aquí y si incluso es demasiado grande, podemos cambiar su visualización y también de forma automática le podremos decir que este modelo esté a 1,2 y de esta forma será más pequeñito. Ahí lo estamos viendo. Esto se va a actualizar continuamente en el plano que tenemos. Y ya para terminar, si lo que hago es esa vista que yo creé de la galería, un documento 3D, de la escalera, perdón, no de la galería, este fue el elemento que ahí lo estamos viendo. Puedo optar por que se reescale de forma manual. Ahí lo hago. No tiene por qué tener una escala, ya por ser una perspectiva cónica, no tiene por qué tener una escala concreta. Lo puedo adaptar desde aquí de forma gráfica o como he hecho antes con el listado de una forma analítica, ¿no? Vemos cómo aparece perfectamente en nuestro modelo.
Además, también vemos que ahí aparecen las escalas que bueno, esto puede aparecer o no. En este caso no necesitaríamos que tuviese esa escala que yo he hecho gráficamente, pero aparecería. También aparecería el número. Vemos que si yo le digo que no es el número, no sé qué número es, pero lo voy a arrastrar hasta aquí y vemos que ahora es el número 13, pues esto aparecerá de forma automática. Y lo mismo si yo cambio puedo decirle que lea de forma automática los dibujos que tiene, pero si yo digo que esto es vistas en vez de planta, segunda, como teníamos hace un momento, pues aquí aparecerá vistas de forma automática. También podemos decirle que estos textos se adapten a ese ancho que no se lo he dicho. Toda la información del plano no se repetirá. Podemos decirle que nos dé la información del proyecto de forma automática. Por escribirla una sola vez, podremos decirle quién es la propiedad, quién es el arquitecto, cuáles son las opciones de que esto que aquí aparece se incorpore a nuestro plano de forma automática y a toda la documentación que nosotros vayamos generando. Bien, pues esto es más o menos un resumen no un ciclo, por supuesto, de generar un proyecto, pero sí hemos visto cómo todo el modelo está totalmente conectado entre sí, que generarlo, las herramientas automáticas de Archicad o las herramientas constructivas de Archicad son herramientas específicas para hacer que todos estas tareas que habitualmente tenemos sean lo más sencillas posible y, por supuesto, estarán disponibles en la vista en la cual nosotros podemos incorporarlas, pero todas las vistas son vistas o ventanas de trabajo. No es una ventana sí y una ventana no. Evidentemente, en un listado no vamos a decirle cuál es, no sé, algo gráfico, que la abertura de 90 grados de una puerta lo haremos en el listado, que también podemos hacerlo, pero seguramente queremos hacerlo desde una parte más gráfica, ¿no? Es decir, desde aquí seleccionar una puerta y poder decirle que su grafismo es diferente, lo haremos en la planta. Si lo tenemos que hacer en la ventana 3D, lo haremos en la ventana 3D, pero todo puede ser modificado en cualquier vista. Bueno, pues con esta base de cómo trabaja Archicad, Imasgal lo que pretende es dar a conocer a sus posibles usuarios trabajar de esta manera, o aprender a trabajar de esta manera en sus seminarios o en sus cursos de Archicad. Muchas gracias por vuestra asistencia. Dejamos unos 5 minutos, bueno, ya veremos si son 5 o más, para cualquier pregunta que tengáis. Podéis utilizar el chat, lo tenéis en la parte derecha de vuestro panel de GoToWebinar. Así que utilizadlo, y si tenéis alguna otra duda que queréis comentar por correo electrónico, también podéis utilizarlo. Nosotros trataremos de hacerla llegar por el medio del correo electrónico. La grabación se ha hecho, con lo cual lo mantenemos, y nada, agradeceros mucho la asistencia y esperemos que haya sido de vuestro agrado.